empecé a ver la serie y la verdad tuve que terminarla. O sea, sí, sí, sí tiene un elemento muy adictivo, ¿no? Hasta el Sí. final, la verdad. Me pregunto, como actor, cuando interpretas un personaje en una, en una miniserie como esta, ¿lees todos los capítulos antes de aceptarlo? O sea, ¿sabes cuál va a ser el desenlace? Estaría bueno que te dijera ahora, no, no, no tengo ni idea, de hecho no la he visto o algo así, ¿no? No, sí lo leo. Sí, lo leo, lo leo. Yo no puedo evitar no leerlo. Yo no puedo evitar, para tomar la decisión de estar en un proyecto, leer todo de principio a fin, porque me siento, aunque tenga un papel muy pequeño, me siento responsable de todo el producto finalmente, ¿no? Me siento parte de eso y tengo la necesidad imperiosa de conocer cada detalle. Entonces, sí. Y en el caso de Matices, la verdad es que me resultó más fácil. A veces en otras uno tiene que hacer un cierto esfuerzo para leer una cantidad de material en el que sabes que no estás, pero que necesitas leer para comprender, pero se hace un poco más tedioso. En el caso de Matices, la verdad es que no me gustó, me gustó mucho la lectura desde el principio, la disfruté mucho. Creo que creo que el guión es de esos guiones que había muy buena lectura, hay otros en los que no tanto. A veces es una escritura más técnica y se hace más difícil de leer. Y en el caso de Matices, el trabajo de Naya con los otros co-guionistas a mí me pareció maravilloso. Y bueno, me pasó un poco como a ti viéndola, ¿no? Empiezas a leer y ya necesitas ir desenredando la madeja a ver en qué acaba todo eso, ¿no? ¿Por qué crees que hay una cierta fascinación con el público, Luis, de resolver adivinanzas, de saber quién es el responsable de... Digo, no, esto está probadísimo, ¿no? En la historia Eh, de la literatura, ¿no? Y de la creación de audiovisuales. Agatha Christie, por ejemplo, ¿no? Que hasta la fecha se sigue leyendo, ¿no? Pero ¿por qué nos gusta como espectadores, ¿no? Jugar el rol de detective. sí, yo tengo la sensación de que es un poco inherente a nuestra especie. Ah, Creo que entra dentro del terreno de lo detectivesco, lo que también llamamos cotilla aquí en España, que es lo de saber de la vida del otro, y si uno puede arrojar una opinión certera sobre lo que está ocurriendo en la casa del vecino, pues mejor que mejor, ¿no? Creo que hay algo que no podemos evitar, somos animales sociales, y el misterio yo creo que es algo que está permanentemente presente en nuestras vidas, ¿no? Y de alguna manera, si tú echas cuenta, seguramente verás que en lo cotidiano estamos intentando resolver misterios constantemente, ¿no? Ves una noticia en televisión sobre algo que ha ocurrido, a veces un suceso luctuoso, a veces no tiene por qué ser tanto, pero uno siempre tiende a pensar, o al menos a mí me ocurre, y lo he hablado con mucha gente de mi entorno, que tiendes a reconstruir qué ha pasado detrás, ¿no? O sea que hay Exacto. ahí algo entre periodístico, detectivesco, que creo que es un poco inherente a nuestra especie. Y creo que por eso este tipo de series funcionan muy bien, porque de alguna manera uno tiene una parte activa en eso, no es simplemente contemplativo, no te deja simplemente llenar de bellas imágenes o oír bellas frases, sino que estás intentando desentrañar una trama que a veces es muy compleja, claro. También te quiero preguntar esto, que estaba meditando anoche que estaba viendo la serie. Tú eres un actor que ha trabajado muchísimo en cine. ¿Encuentras en las series de plataforma otra posibilidad como intérprete de desarrollar un personaje de una manera distinta porque cuentas con más tiempo, ¿no? Aparentemente. Obviamente me queda claro Sí. que son dos estructuras totalmente distintas, ¿no? La de una película, la del guión de una película Mm. al guión de una serie. Pero tú como intérprete, ¿cómo ves esto como oportunidad como actor, Luis? Es que es curioso porque a veces no tienes tanto tiempo más como para desarrollarlo. Creo que a veces tenemos la falsa sensación de que en una miniserie hay mucho tiempo para desarrollar algo y a veces no es tan así. A veces uno empiezas a echar cuentas con el libreto en la mano y con las escenas en la mano y dices, coño, pues al final no son tantas secuencias en las que yo pueda profundizar sobre este personaje, ¿no? No tantas más que una película. Con lo cual, al final se torna un poco casi en lo mismo, en muchas ocasiones en lo mismo. Hay otras en las que no, ¿eh? Hay otras en las que claramente hay oportunidad de desarrollar, pero porque el guión lo permite, porque, eh,
porque todo está puesto para que ese personaje se desmenuce en profundidad. Pero hay ocasiones en las que la trama puede tanto que no hay tanto lugar como para que el personaje se explique, sino para que la trama avance, ¿no? Esto lo hablé muchas veces con un guionista, amigo, que él me decía que les pasaba mucho a ellos como guionistas, que le decían, tienes la oportunidad de desarrollar este tema durante un montón de episodios. Y decía, y al final, esto no es cierto, al final tú tienes que desarrollar una trama que mantenga al espectador pendiente de lo que estás haciendo, pero quizás no tengas tanto tiempo para desarrollar el tema que tú querías desarrollar, sino que al final tienes que abrir varios melones más, ¿no? Entonces, bueno, ahí depende yo creo que depende de cada producto en realidad, depende de cada serie y de cada película, porque incluso en las películas a veces también pasa, ¿no? A veces entra el productor y decide que, oye, vamos a meterle esta subtrama para que tenga esto un poco más de ritmo y nos dejamos de este pilar central, que era el que el guionista quería mantener y profundizar sobre ello, pero a veces, bueno, es, como decía el otro, es el mercado, amigo. Hay una sensación distinta también el participar en en una serie que es evidentemente coral, que eso también es muy interesante de Matices, ¿no? Que es un elenco donde cada uno de los actores tiene su lugar, tiene su espacio Mm. y su oportunidad. Es distinto a llevar, por ejemplo, la voz cantante de una historia. Es muy distinto, es totalmente distinto y además siempre tienes mucha curiosidad por ver cómo encaja lo tuyo con todo el resto finalmente, porque además tienes pocas oportunidades de ver al resto. Igual a uno lo puedes ver, o igual a otro, en la mejor digamos, de las situaciones, a dos compañeros haciendo su trabajo, pero no, yo por ejemplo en Matices coincidía muy poco con la gente, ¿no? Ujú. Alguna vez pude ver algo del trabajo que estaban haciendo los otros allí, pues eso, de Miranda, pero poco más. Entonces siempre tienes esta cosa de decir, bueno, ojalá encaje bien con todo el resto y ojalá todo encaje donde tiene como tiene que hacerlo, ¿no? En el producto final. Hay otras obras corales en las que sí tienes más, digamos, más interacción permanente, lo cual es muy interesante y también más tedioso de trabajar, ¿no? Siempre es mucho más fácil, por así decirlo, cuando tiene un protagonista que viaja solo casi durante toda la trama, con lo cual tú estás haciendo tu trabajo y pocas veces tienes que estar pendiente de lo del resto. Las otras son profesionalmente más complejas, las corales, porque hay que repetir además muchas veces para todos y tienes que estar bien en todas, ¿no? Intentar preocuparte de que todo funcione bien cada vez, ¿no? Pero es un trabajo bonito para un actor porque es un ejercicio de humildad muy interesante y un ejercicio de generosidad que creo que es muy bueno para todos los intérpretes en general, ¿no? Como bien dice el título de la miniserie, Luis Matices también hace muy interesante ver la historia porque los personajes no son ni buenos ni malos, ¿no? Todos tienen, ¿no? Sus secretos, su pasado, sus culpas, ¿no? Em, Decía Robert De Niro que una de las ventajas de ser actor es que te permite vivir muchas vidas que no te pertenecen de personajes que tú muchas veces no estás de acuerdo, ¿no? Como se Mm. comporta en sociedad y no tienes que pagar el precio, ¿no? Y que eso es una virtud y es una ventaja. ¿Tú piensas algo así? Sí, es un privilegio, básicamente. Es un privilegio y es una gamberrada, porque al final lo que nosotros hacemos en una película no deja de ser una especie de broma, por así decirlo, comparado con lo que haría uno de esos personajes en la realidad, ¿no? Es decir, la violencia al final en la ficción es una violencia estilizada, es una violencia, bueno, que está creada para la ficción, que puede tener mayor o menor efecto según cómo esté contada, pero que todos convenimos en que es un cuento para el resto. Con lo cual, bueno, no deja de ser para nosotros los actores, pues eso, la oportunidad y el privilegio de colocarte ahí, investigar y con suerte, claro, entender un poco más la especie humana. Yo creo que es la gran suerte que tenemos, más allá incluso de lo que dice De Niro, de no tener que pagar el precio por hacer cabronadas, es, pucha, tener el lujo de entrar en la mente y en la personalidad de personajes que son a veces muy oscuros y muy alejados de ti, ¿no? Y luego el privilegio de entrar en las vidas, esto sí ya hablo literalmente, cuando haces cine un poco más social, cine un poco más apegado a tierra, en la que a veces se está recreando una historia real o una historia muy cercana a lo real,
que en los trabajos de investigación intentas hacerlo con los protagonistas de verdad, ¿no? La gente que ha protagonizado estas historias, que a veces son muy crudas, ¿no? Y, y claro, esta sensación de entrar en una casa hasta la cocina, claro, te la dan a ti, la tienes tú porque te la están dando la gente que son estos auténticos protagonistas y que no se la dan al común de los mortales, ¿no? No se la dan a cualquiera, a veces ni siquiera a un periodista, ¿no? A veces te la dan a ti porque de alguna manera saben que tú vas a encarnar eso y que eres el mensajero de algo que ellos quieren hacer llegar, ¿no? Entonces, se abren de una manera que no se abren con el resto de la gente, y eso sí que es, aparte de ser evidentemente un privilegio, es una, bueno, también una responsabilidad, ¿no? Pero en definitiva es un, no sé cómo decirlo, es un gran regalo esta profesión si la sabes aprovechar. También creo que hay gente que no la sabe aprovechar, ¿eh? Creo que hay gente dentro de esto que para todo, o sea, que pasan por la actuación, pero la actuación no pasa por ellos, ¿no? Luis, muchas gracias. ¿Has tenido la oportunidad de trabajar aquí en México? He tenido la oportunidad de trabajar en México en un proyecto frustrado. En Sí, realidad antes de la pandemia, recuerdo, ¿no? Era sobre la conquista. eran sí, las entrevistas entre Cortés y Moctezuma. Era una cosa muy concreta sobre las conversaciones de ellos durante todo aquel proceso. Era un guión bastante complejo de una miniserie de 4 episodios que no llegó a terminarse jamás, finalmente. O sea, no se llegó a retomar. Estuvimos una semana rodando y luego ya tuvimos que volvernos. Ojalá haya una oportunidad pronto, ¿no? Para tenerte por acá. Sí, luego tuve otra pequeña experiencia, pero era con una producción española en Yucatán, que estuvimos 4 días rodando, pero muy poquito. Me queda pendiente, digamos, un proyecto mexicano que alguna vez he estado a punto, pero aún no he conseguido. Muchas gracias, Luis, por tu tiempo, por estos minutos. Gracias.